Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, amigas. Mientras algunas personas vemos que se están conectando, vamos a dar inicio con esta interesante plática de esta tarde, en la que se va a analizar un tema de enorme actualidad con dos amigos, dos personajes aquí en la región que nos van a orientar con sus consejos, con sus conocimientos y experiencia sobre ciertas medidas que familiarmente se deben tomar en cuenta. Antes quisiera invitarlos a que por favor se suscriban al canal. Si ustedes accesan vía YouTube al canal de 50 suscriptores que nos están siguiendo, tenemos más de 170 videos que ustedes pueden ver. Ahí están todas las pláticas anteriores. Dos pláticas extraordinarias que el licenciado Astroberto Bañuelos tuvo junto con el doctor Juan Arredondo, analizando precisamente el tema de las personas consideradas vulnerables ante la pandemia. Y hoy prácticamente es un seguimiento de ese tema. Miren, hace unos meses, en mayo, precisamente a principios de mayo, José David recibió una llamada de uno de los clientes aquí en la oficina en la ciudad de Tijuana, en la que le dicen, oye, uno de los trabajadores falleció. ¿A quién le entregamos el finiquito? José David les dice, bueno, de acuerdo con la reforma a la Ley Federal del Trabajo que se hizo el año pasado, en el contrato de trabajo se debe establecer quién es el beneficiario a la hora de un finiquito laboral. Y esto es muy importante porque hemos vivido casos aquí en la ciudad de que a los deudos de algún trabajador que fallece se le da el finiquito y días o semanas después llega otra familia reclamando los beneficios del finiquito y acredita que también era esposa. Entonces, esta situación a veces agarra desprotegida a muchas familias donde no se tiene un plan de qué hacer al momento en que alguna persona fallece. Otro caso que vivimos también en una situación muy delicada hace unos años es que muere un empresario que estaba al frente de un grupo de empresas aquí en la ciudad de Tijuana, un empresario importante. Y la esposa llega a la oficina y me dice, oiga, mi esposo manejaba los tokens para el manejo de las cuentas bancarias, él manejaba el negocio al 100, yo jamás en mi vida he trabajado y me encuentro en las cuentas bancarias, todo estaba a nombre de él, incluso las personales, nomás él firmaba y había una situación tan lamentable de que no había incluso manera de disponer de dinero para los gastos del propio sepelio. Y un hombre empresario con recursos bancarios de millones de pesos. Entonces, ese tipo de situaciones uno cree que en la vida no existen, no ocurren, y sin embargo resulta que son más frecuentes de lo que todos pensamos. El licenciado Astroberto Correa tuvo a bien sugerirnos este tema para analizar precisamente cómo las familias deben proteger su patrimonio. El nombre que él nos sugirió es Recomendaciones para proteger a la familia en caso de muerte por COVID. Y ahorita él nos va a compartir información sobre la cantidad de decesos que oficialmente ha reportado el gobierno federal. Sin embargo, extraoficialmente, todo mundo sabemos que son muchos más. Y el licenciado Astroberto Bañuelos, que es un especialista en el manejo y determinación de pensiones, nos va precisamente a comentar y a darle el enfoque a sus recomendaciones relacionadas con la pensión que la viuda o el viudo o los herederos pueden gestionar y obtener y las características de ello. Pero en este mes, de la mano con el tema, va el tema del testamento. Y es para nosotros un gran honor que el licenciado Saúl Alejandro Huerta Vázquez, que es el notario público número 1 en la ciudad de Tecate, nos acompañe esta tarde precisamente para darnos sus consejos, sus recomendaciones, su asesoría a todos ustedes
en relación a las ventajas, número uno, de tener un buen testamento. El cambiar paradigmas en muchas personas que asumen que elaborar un presupuesto, un testamento es porque ya se van a morir. Y que sepan que pueden hacer su testamento y no pasa nada. Y que incluso ese testamento, ya una vez elaborado, bajo cambios en sus circunstancias de vida, puede nuevamente acudir con su notario y modificar el propio testamento que inicialmente ya tenía. Y esto es muy importante porque luego en la práctica ocurre que muchas personas tienen su patrimonio a nombre de ellos y ahí empieza el problema. Tenemos el caso, por ejemplo, de personas que nos dicen, yo soy María, y a la hora que vemos sus documentos oficiales, no está María por ningún lado, está MA, punto. Se lo abreviaron en sus documentos oficiales. Y a la hora que tienen que empezar a hacer trámites, ya sea ante el Seguro Social o bien ante el notario para regularizar sus propiedades y ponerlas dentro del testamento, ahí empiezan los problemas prácticos. Precisamente para hablar de todos estos aspectos, nos va esta tarde el licenciado Astroberto Bañuelos a hacer sus comentarios, sus recomendaciones para que protejamos el patrimonio familiar. Y de la mano, el licenciado Saúl Huerta, como notario, con la experiencia que él tiene en su especialidad, va a hacer el favor de hacernos algunas recomendaciones que van a ser muy, muy valiosas para todos los que lo estamos esta tarde escuchando. Astroberto, muy bienvenido, licenciado. Es un honor tenerlo con nosotros en esta plática y estoy seguro que no va a ser la primera. Espero que sigamos contando con su apoyo en otras posteriormente. Además, estamos en el mes del testamento. Entonces, como notario, ahora sí que usted representa a todo el notariado de la región para darnos sus recomendaciones. Sean ustedes muy bienvenidos y empezamos, Astroberto. Te solicitaría que una vez que tú concluyas tu ponencia, le cedas el micrófono al licenciado Huerta para que él continúe. Muy bien, gracias José, gracias David por invitarnos nuevamente a esta pláticas y para desarrollar el tema hoy que se nos ocurrió hablar sobre recomendaciones para proteger a la familia en caso de muerte por COVID. Realmente la intención es no nada más por este motivo, sino puede haber otros más que causen la muerte de un trabajador y saber qué consecuencias tiene para su familia. El hecho cierto es que esta pandemia nos ha ubicado a todas las personas en una tesitura, en unas condiciones diferentes respecto a las que teníamos el año pasado. Hoy con más fuerza se hace presente el tema del fallecimiento, de la muerte. No es para nada un tema agradable, al contrario, es un tema triste, es un tema penoso, pero que se está dando y tenemos que afrontarlo con la mayor seriedad que ello requiere. Quizá, José, después en otro tema, en otra plática, invites a algunas personas que hablen sobre los temas ya emocionales, del apoyo que requieren las familias para este tipo de casos que están ocurriendo. El COVID pues, se presentó en este año, en diciembre, en noviembre del año pasado. Nunca nos imaginamos que el 2020 íbamos a vivir en las condiciones que lo estamos haciendo. Se apareció y empezó a cundir, a contagiar y a matar muchas personas. En el mundo hoy, 2 de septiembre, el cálculo es de que han fallecido 858.436 personas en el mundo. Y aparece una lista de países con el número de muertos que cada uno de ellos tiene. México estamos ubicados ahorita en el 4º lugar porque ya nos rebasó la India, que desafortunadamente para ese país tiene un incremento muy sensible
de fallecimientos. Estados Unidos sigue siendo el primer país con muertos, registrando al día de hoy 184.803 fallecidos. Después Brasil con 122.596, sigue la India con 66.333 y México con 65.241 muertos. Cuando estuvimos aquí la última ocasión, habíamos hablado de que andábamos por 35.000 personas fallecidas. El incremento en nuestro país porcentualmente de mes a mes es en un porcentaje alto. En el primer mes que llevamos contabilizado aquí en estas gráficas, empezamos a notar datos del 1 de junio al 1 de julio. La cantidad de muertos en México pasó de 10.000 a 28.510, un incremento del 180%. Después, al 1 de agosto, brincó de 28 a 47.472, un incremento también en un solo mes de 66,5%. Y luego, ahora, al día de hoy, ya lo hemos dicho, estamos en 65.241 fallecidos, que en los 30 días significa un incremento de 37,43%. Son porcentajes altos, por eso estamos dentro de los primeros países con fallecimientos por este motivo. Y pues esto tiene implicaciones, como les decía, tristes, pero que hay que afrontarlos, sobre todo las personas que tenemos edad, que ya somos del grupo que le llaman los adultos mayores, y las otras personas que tienen algún tipo de padecimiento, algún tipo de morbilidad, que junto con esto pues nos acercan mucho a la etapa final de nuestra vida, y es importante que definamos, que orientemos a nuestra familia respecto de lo que puede suceder si nosotros nos vamos. En el caso de cada familia tiene una conformación diferente. Me voy a tratar de concentrar en lo que son los trabajadores inscritos en el Seguro Social. Hay trabajadores que dependen de otras instituciones de seguridad social, como es las del ISSSTE o de las Fuerzas Armadas, en fin, de otras instituciones de seguridad social que tienen mecanismos, medidas de protección diferentes. Me voy a concentrar en lo que es el Seguro Social, donde está afiliados el grueso de la mayoría de los trabajadores mexicanos. En este caso, en el Seguro Social otorga podemos agrupar en 3 categorías las pensiones que tiene consideradas. Un primer grupo son aquellas pensiones que se otorgan en función de la edad del trabajador. Así tenemos 2 de las conocidas. Perdón. Teníamos las 2 pensiones, que es una derivada por la edad, el primer grupo es las pensiones derivadas de la edad. Son la cesantía, que es la que se otorga a partir de los 60 años de edad, y la segunda es la pensión de vejez, que se otorga a partir de los 65 años. Luego hay otro grupo de pensiones que se derivan por fallas, por problemas de salud, por problemas de funcionalidad del organismo, que son aquellas que conocemos como pensión de invalidez o pensión por riesgo de trabajo. La pensión de invalidez se origina cuando hay un padecimiento que llamamos por enfermedad general y nos imposibilita seguir trabajando, seguir realizando las actividades en el puesto que veníamos desarrollando en nuestra empresa. Entonces, se genera una pensión de invalidez. La otra es cuando, por motivo de nuestro trabajo, nos accidentamos o nos enfermamos y se originan pensiones por riesgo de trabajo. Este es el segundo grupo. Luego está el tercero, que es aquellas derivadas por la muerte de un asegurado
o de un pensionado. Aquí voy a estar insistiendo en nuestras dos figuras, muerte del asegurado o el pensionado. Cualquiera de estos que fallezca se generan en favor de sus beneficiarios la pensión de viudez, la pensión de orfandad para los hijos y pensión de ascendientes, estos para los padres cuando no hay esposa ni hijos. Se otorga, ya he dicho, esas tres posibilidades de pensiones para el caso de fallecimiento por cualquiera de los dos motivos. En adición a la viuda, se le puede dar lo que se llama una ayuda asistencial en caso de que por su condición física requiera el apoyo de otra persona. Y como cualquier beneficiario actual, como cualquier trabajador en activo, tiene derecho a recibir atención médica, hospitalaria, farmacéutica, contemplada por la ley del Seguro Social. La pensión de viudez, que es la más importante que se genera en caso de fallecimiento, se le otorga a la esposa del, otra vez, asegurado o pensionado. Estamos hablando de la esposa legítima, aquella esposa con la cual contrajimos matrimonio, fuimos al registro civil y se hizo registro de nuestro compromiso. Si no hay esposa legítima, pero sí tenemos una compañera, una concubina se llama legalmente, con la que hemos vivido por lo menos por 5 años, haciendo vida marital, o que antes de ese periodo de los 5 años procreamos hijos, también ella tendría derecho a la pensión de viudez, que se da a la concubina. El requisito fundamental es que los dos hayan permanecido libres de matrimonio. No se vale que se hayan casado, se separen, entremos en concubinato, nos juntemos con otra pareja, sin habernos divorciado o que haya fallecido nuestra pareja inicial. Si no estamos libres de matrimonio, no se genera la pensión de viudez. Es importante que lo consideren a efecto de que si tienen mucho tiempo separados de su primera esposa, pues hay que tramitar el divorcio a efecto de que la concubina reciba el beneficio. De otra manera, solamente los hijos lo recibirían. Luego, la pensión de viudez se otorga también al viudo o al concubinario. Y la ley del Seguro Social establece como condición para el varón de que hubiera dependido económicamente de la pensionada o de la trabajadora asegurada. Es una condición que establece la ley de 1973, que ya lo mencionará, o lo anticipo. Este requisito ya ha sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte, de tal manera que no necesitamos haber dependido económicamente de la pensionada o trabajadora, en el caso de los varones, para tener derecho a una pensión de viudez. El importe de la pensión es el equivalente del 90% de la que recibió el pensionado o de la que le hubiera correspondido si fallece un trabajador en activo, de la que le hubiera correspondido en caso de invalidez. En este punto de invalidez es importante mencionar, recordar de que tenemos 2 sistemas pensionarios. Aquel que corresponde a los trabajadores que fueron inscritos en la ley de 1973 y que han continuado trabajando, cotizando bajo este esquema. Y los trabajadores que iniciaron su vida laboral a partir o después del 1 de julio de 1997. Estos 2 esquemas se traducen en importes diferentes, en requisitos diferentes para la pensión de invalidez, que es la base para pagarle la de viudez a aquella viuda que lo es porque su esposo era trabajador en activo. En el caso de la ley de 1973, la pensión de invalidez, repito, que es la base para pagarle a la viuda su pensión, el requisito era tener 150 semanas cotizadas.
El cálculo, esto es muy importante, es un elemento distintivo, es que el cálculo, el importe que se le va a pagar es con un procedimiento igualito de cómo se calculan las pensiones de vejez. De tal manera que alguien que por alguna enfermedad de un trabajador en activo, por alguna enfermedad, se le declara inválido, tiene derecho a recibir exactamente la misma cantidad que le tocaría si fuera pensión de vejez. Y aquí hay algunos trabajadores que están inválidos, prefieren no tramitar la de invalidez, tratando de esperarse a la vejez, considerando de que puede recibir una cantidad inferior. No, la pensión de invalidez, conforme a la ley de 1973, en cantidad equivale o es igual a la pensión de vejez. La diferencia con la ley de 1997 es que ahora se requieren 250 semanas cotizadas en lugar de las 150. Si se permite 150, si el grado de invalidez, o sea, el grado de limitación física que tenemos derivado de una enfermedad general es de un 75% más, o sea que nuestro cuerpo está inválido un 75% o más para que solamente se nos requiera 150 semanas cotizadas, un promedio de 3 años cotizados. Pero la cuantía sí es diferente, porque esta va a ser igual a un 35% del salario promedio de las últimas 500 semanas. O sea, va a ser una cantidad sensiblemente diferente a la que le correspondería a un trabajador activo amparado con la ley de 1973. Esto sí es importante y que lo deben de considerar las personas viudas, dependiendo de el periodo en que su esposo haya iniciado su cotización, su vida laboral. Hay algunas limitaciones, algunas restricciones para el otorgamiento de la pensión de viudez. No se otorga de acuerdo con la ley de 1973 y la actual también, cuando la muerte del asegurado ocurriera antes de cumplir 6 meses de matrimonio. En esta restricción, no importa la edad del asegurado, puede ser el caso de un trabajador de 25 años que ha cotizado 350 semanas, esto es, ya rebasó los requisitos en cuanto a semanas cotizadas, se casa, o voy a poner una fecha, el 2 de abril de este año, y fallece recientemente, el 2 de agosto, 5 meses después. De acuerdo con la ley, la viuda no tiene derecho a pensión, porque hay un periodo corto de vida matrimonial. Otra restricción es cuando el trabajador asegurado, el trabajador en activo, tiene 55 años, o sea, y se casa, se muere antes de transcurrir un año de vida matrimonial. Es otro requisito, otra restricción más que requisito que establece la ley del Seguro Social. Luego también se restringe la pensión de viudez en el caso de pensionados, o sea, ya no son trabajadores en activo, sino ahora estamos hablando de personas que fueron pensionadas por invalidez, vejez, cesantía o muerte, perdón, o por esto, cualquiera de estos 3 conceptos, y que entre la fecha del matrimonio y su muerte haya sido menos de un año. Salvo todas estas restricciones, no aplican cuando hubo hijos de por medio. Ahora, esto es lo que establece la ley de 73, la ley actual. Sin embargo, todas estas restricciones, todas estas limitaciones ya han sido consideradas ilegales por los tribunales. Aquí el problema que tendrían quienes estén en una condición semejante es que tendrían que interponer una demanda laboral en contra del instituto reclamando el otorgamiento de pensiones si están en cualquiera de esos 3 supuestos, y la pueden ganar porque ya hay antecedentes al respecto. Un punto importante es que la pensión de viudez comienza, de acuerdo con la ley, a partir del día del fallecimiento
del trabajador asegurado o del pensionado. Y va a concluir, va a terminar la pensión de viudez cuando la señora o el señor viudo entre en nuevo matrimonio o en concubinato. Es la limitación. Solamente que se vuelvan a casar o entren en concubinato, se cancela, se suspende, se termina, mejor dicho, es el concepto apropiado, se termina la pensión. Y en este caso se le otorga a la viuda o al viudo que ha contraído nupcias o que entró en el concubinato, y que en el caso de concubinato que el Seguro Social se dé cuenta, ¿no? Porque si no se da cuenta, pues ahí seguiría. No lo recomiendo no hacerle mucho al vivo, porque si se da cuenta el instituto que entraron en concubinato, les pide el reintegro de todo lo que les hubiera entregado durante ese periodo. Es importante también resaltar que la pensión de viudez no se suspende si se está trabajando. Esto es, la viuda o el viudo puede recibir la pensión de viudez y también puede recibir el sueldo dentro de una empresa y ser trabajadora asegurada. No hay oposición en esos dos ingresos. Puede recibir, repito, la pensión de viudez y ser trabajador asegurado. Hay un punto muy importante que siempre que tengo la oportunidad lo resalto. Es el periodo que se llama el derecho que concede la Ley del Seguro Social de lo que se llama conservación de derechos, un periodo de conservación de derechos. A partir de que el trabajador cause baja, a partir de allí, de ese momento, se genera en su favor un periodo de conservación de derechos, y este periodo equivale a la cuarta parte del tiempo trabajado. Es muy importante, y lo voy a señalar un poquito más adelante, porque supónganse de un trabajador que tenía 32 años cotizados. La cuarta parte equivale a 8. Esto es, el trabajador el trabajador que causó baja tendrá derecho a un periodo de conservación de 8 años. Así, en un ejemplo, alguien con esa cantidad de semanas cotizadas causa baja el 1 de noviembre del 2012, hace casi 8 años, el 1 de noviembre del 2012. Le cubre hasta el 1 de noviembre del 2020, de tal manera que si en estos días falleciera, aun cuando había causado baja en 2012, la viuda tiene derecho a recibir su pensión de viudez. Esto es muy importante porque hay personas que consideran de que ya pasó mucho tiempo en que la persona, el trabajador, trabajadora causó baja y ya no hacen ningún intento de obtener alguna prestación ante el instituto. Esto sí es importante que lo recuerden, que lo vean, porque le dan una protección al trabajador y también, pues, evidentemente a sus beneficiarios. Dentro de lo que es importante que deben de hacer todas las personas, los beneficiarios, también los trabajadores en activo, para tener derecho a las pensiones, es, antes de solicitarlas, resolver problemas aparentemente simples, pero muy importantes. Tienen que obtener una constancia de semanas cotizadas para determinar si las que consideran que tienen son las mismas que tiene registrado el INSS. Porque el instituto tiene dentro de su base de datos semanas cotizadas de 1982 a la fecha. Sin embargo, antes de ese año, no las hay que llevar un documento, los que tengan, para acreditar que estuvimos laborando con otros patrones y poder acreditar o poder lograr que nos acrediten las semanas faltantes. Las semanas faltantes pueden representar un buen incremento en nuestra pensión o la pensión de la viuda.
datos que tenemos en nuestros documentos. Hay que checar datos a cuanto nombres, números, todos letra por letra, número por número, porque debe haber congruencia, uniformidad en todos los documentos. Lo que señalaba José al inicio, es muy frecuente, sobre todo en las mujeres, de que sus nombres no coincidan entre su acta de nacimiento y su acta de matrimonio. Y allí ya la viuda va a salir fastidiada porque va a tener que hacer todos los trámites ante los juzgados o ante los notarios para lograr regularizar sus documentos. Entonces es importante desde ahorita que empiecen a revisar cada uno de todos sus documentos, el acta de nacimiento, el acta de matrimonio del asegurado, de la esposa, de los hijos, todos, ver su estado de cuenta, su número de seguridad social, todos rechecarlos. Ahorita que menciono número de seguridad social, hay personas que tienen no nada más un número, sino que tienen 2, 3, porque fueron inscritos hace muchos años con nombres diferentes. Aquellas personas que tienen 3 nombres, 2 nombres y que su registro inicial fue con uno, luego le pusieron el segundo, en fin, originó que le dieran diferentes números de seguridad social. Hay que buscar también la uniformidad de lo mismo. Y en el caso último, pues sí, calcular cuánto les tocaría por concepto de pensión para, si hay posibilidad, anticipar alguna estrategia de mejora en la misma, de tal manera que les beneficie a que les dé beneficio a su grupo familiar. Hay que recordar que en caso de fallecimiento, si tenemos crédito con el Infonavit por muerte, sí quedan cubiertos, sí quedan ya saldados. Por último, también en el caso de las cuentas que tenemos acumuladas en nuestra cuenta individual, pues van a ser regresadas, además de la pensión, les van a entregar a los beneficiarios lo que se tuviera por concepto de SAR, o sea, el retiro, la fondo de retiro, y los fondos de vivienda que tuvieran si no hubieran hecho uso de algún crédito, los del Infonavit 92, 97. Este es un tema que se puede hacer más extenso, sin embargo, tenemos limitación de tiempo y consideramos que es importante pasar con Saúl, con el notario Saúl Huerta, revisar qué estrategias, qué recomendaciones hay que darles para proteger lo que es el patrimonio familiar, qué es lo que logramos acumular como patrimonio y cómo lo podemos proteger en beneficio de nuestra familia. Saúl, pues te concedo el micrófono, salvo que hubiera preguntas. Creo que las respuestas las vamos a tener al final, ¿verdad? Muy bien. A ver. Bueno, me faltó las pensiones de orfandad. No sé cómo andemos de tiempo contigo, Saúl. Pues yo como usted, si quiere usted terminar del tema, pues no hay problema. La pensión, quedan nada más las pensiones de orfandad. Que Si gusta, para que no nos deje aquí a todos ahí en ascuas, con mucho gusto termine su presentación o este tema que está pendiente. No hay problema. Sí, realmente lo que nos queda mencionar es las pensiones de orfandad. Se otorgan a los hijos menores de 16 años o menores de 25 si están estudiando o de manera vitalicia o hasta que recuperen su capacidad de trabajo si tuvieran alguna limitación física que les impidiera ser contratados, ser trabajadores. Básicamente, en el caso de ellos, cuando llegan al límite de edad, se les entrega un pago final equivalente a 3 meses, no de 3 años como lo es en el caso de la vida. Y el caso, ¿qué más de orfandad? En el caso de los padres, solamente que no hubiera ni esposa o concubina, ni hubiera hijos, se le da una pensión a los padres.
El importe de la pensión de los huérfanos es del 20% si son huérfanos de una sola persona, o del 30% si son huérfanos de los dos progenitores. Y también inicia a partir de cuando fallecen el porcentaje inicial del 20 o el incremento al 30 cuando fallece el segundo padre. Ya lo mencioné, el pago final, el pago finiquito es equivalente de 3 meses. Pues sí, ya, Saúl, puedes iniciar con tu presentación. Creo que lo más importante ya está señalado aquí. Hola, hola. Muy buenas tardes a todos. Espero que se escucha ahí, ¿verdad? Se escucha muy bien, licenciado. Adelante. Muy bien. Pues en primer lugar quiero agradecer mucho esta invitación. Me distinguen con esta oportunidad de expresarles aquí a todos sus compañeros pues las bondades de hacer testamento, ¿verdad? Gracias al contador José Mojica, al maestro David Mojica, al licenciado y contador Bañuelos también, que me hicieron esta invitación, la cual con mucho gusto atiendo. Me pusieron a estudiar también un poquito y más con la oportunidad de que estamos en el mes del testamento. Pues nos sirve de comercial y también de reflexionar la importancia de otorgar testamento y más en estos tiempos de COVID. En primer lugar, les comento el testamento, pues como todos lo sabemos en términos generales, precisando que es un acto jurídico personalísimo, solemne que se realiza ante notario y es donde el notario, siguiendo las instrucciones del testador, es que redacta el documento donde una persona decide sobre sus bienes. Y no nomás sobre sus bienes, también decide sobre aquellos asuntos inconclusos que dejó, que más adelante me referiré. Yo pudiera decirles a modo de consejo a todos los usuarios que es muy importante hacer un testamento. Y más como decíamos en tiempos de COVID, nosotros tenemos la obligación por ley de acudir inclusive a hospitales, viendo que la actividad notarial se entiende como esencial, pues nosotros también en caso de que alguien nos solicite acudir a algún hospital o alguna clínica, en caso de que alguna persona desee otorgar un testamento, lo vamos a hacer y lo han hecho muchos colegas y también en lo personal yo he acudido tanto a domicilios, tanto a hospitales, a que pues las personas a grandes rasgos mayores de edad, aunque la ley también permite que si tienen 16 años puedan otorgar testamento, pues también hemos acudido como les digo, a hospitales y a domicilios a que se haga el testamento. Pues, ¿cuál es la importancia del testamento? Pues la importancia es donde una persona deja en un instrumento notarial de manera clara y precisa qué es lo que quiere que suceda con sus bienes. Y en el testamento una persona puede también, existen las cláusulas generales que son las que usualmente busca la persona. De decir, quiero que mis bienes se transmitan a mis hijos, a mi esposo, al cónyuge o algunas personas que tengan capacidad para heredar, ¿verdad? También en un testamento, una persona puede reconocer hijos. En el caso de que alguien diga, ¿sabes qué? Yo tengo un hijo que no es reconocido, pero quiero reconocerlo en el testamento, también puede reconocerlo en testamento. En el testamento también una persona puede imponer obligaciones a alguien para, en caso de aceptar la herencia, dejarle una carga de que cumpla con alguna encomienda prevista también en la ley. También algo que se me hace muy importante viendo ahora con los avances de la medicina y de la ciencia, que cada vez tenemos mayor expectativa de vida o somos más longevos. Entonces vemos personas de 80, de 90 años que están totalmente lúcidos y que gozan de muy buena salud, que ya quisiéramos personas que somos más jóvenes. Y viendo esto, hay muchas personas que nos dicen, oye, yo sé que puedo estar vegetal o puedo estar en un hospital meses sin poder
sin poder tomar conciencia. Y pues yo quiero también que en mi testamento menciones que yo no quiero estar conectado. Y aquí es donde también yo lo he hecho y es aconsejable que también hay cláusulas morales que, si bien no tienen un efecto directamente jurídico, sirven para que cuando las personas que estén en posibilidad o que la ley les diga que tienen que tomar una decisión médica sobre algún familiar que está en un estado sin posibilidad de mejorar, que está en coma o que tiene alguna situación médica que no le permite tener conciencia, muchas veces el testador dice, yo quiero que en caso de estar en una situación así sin posibilidad de mejorar, yo quiero que me dejen subsistir o me dejen permanecer con vida de manera natural. ¿Y esto por qué les digo que es una cláusula moral? Porque muchas veces el cónyuge que está sano, o los hijos o los familiares cercanos, algunos dicen, no, que conecten, que lo tengan desconectado, que para qué lo hacen sufrir. Y esta cláusula, pues, le aligera la carga o le aligera la decisión de decir, ¿sabes qué? Mi padre, mi madre, mi hermano, mi abuelo, él, cuando fue ante notario, dijo que él no quería tener una vida vegetal, y por lo tanto dejémoslo hasta que su cuerpo ya no pueda vivir de manera natural. Entonces, estas cláusulas morales yo las recomiendo mucho, y les diré que a la gente usualmente les digo, oigan, ¿y si usted estuviera en estado vegetal, qué pasaría? Y la mayoría de las personas me dicen, no, yo no quiero que mis familiares sufran, ni que el dinero se vaya a los hospitales o a yo tener una situación médica en estas condiciones tan tristes. Mejor que me deje natural hasta que me permita mi propio cuerpo. Entonces, como vemos, el testamento pues tiene una importancia mayúscula. Inclusive podemos reconocer deudas. Ha habido personas que dicen, oye, la casa que tengo en tal lugar, esa me la pagó mi hermano, me la pagó mi compadre, me la pagó un amigo. Entonces yo quiero en mi testamento que mis herederos sepan que aunque tengo 5 casas, una de las casas, aunque ya saben que ya no es de nosotros, no quiero que le vayan a pelear la casa, que aunque está todavía en el registro público a mi nombre, no hemos podido hacer la transmisión o la formalización de la compraventa, pero ya no es mío ese inmueble, o reconocer deudas. Entonces vemos que la importancia del testamento pues va más allá de los bienes, porque también vemos que existe también la posibilidad de reconocer cargas o reconocer deudas que una persona deja. Ahora vemos por qué ante notario un testamento. Pues yo les pudiera decir que a partir de la legislación, de que se modificó el Código Civil, se derogaron varios artículos el 29 de mayo de 2015, donde únicamente se prevé la posibilidad de que en Baja California existan 2 testamentos a partir de mayo de 2015. El testamento hecho ante notario, que es el testamento público abierto, y también pues el testamento otorgado en el extranjero, que por reciprocidad internacional, si en aquel país valen los testamentos de México, y en este caso de Baja California, es por eso que también en Baja California se reconoce la validez de los testamentos otorgados en el extranjero. La certeza que da hacer un testamento pues ante notario es de que el notario, aparte de ser un fedatario, pues somos peritos en derecho, quiere decir que somos abogados. Y como abogado, nosotros podemos aconsejar a las personas sobre la voluntad que ellos quieren. Muchas veces a la hora de aterrizarlo no se pueden. El ejemplo, muchas veces llegan personas y nos dicen, oye, quiero dejarles la propiedad a mis hijos, pero que no la vendan, que nunca se venda esa propiedad. Entonces les decimos que
que ese tipo de disposiciones pues se tienen por no puestas. Y dice, no, es que yo quiero que no la vendan para que ahí viva mi hermano que tiene 70 años. Entonces ya les decimos, mire, entonces déjele la nuda propiedad a sus hijos y déjele el usufructo a su hermano, un usufructo vitalicio. O si no, déjele la propiedad a sus hijos, pero impóngales también la obligación de otorgarle la habitación a su hermano que tiene 82 años. Entonces ahí vemos que la importancia de un notario, aunque lo vemos que el testamento es algo que hacemos muy habitual y más en este mes, nos invita a actuar con toda diligencia y a escuchar las necesidades precisas y puntuales del solicitante o del testador. Muchas veces nos enfrentamos que les preocupa que qué va a pasar con sus vehículos, que ellos quieren que algunas situaciones que ellos dejaron pendientes, que quién va a pagar sus deudas. Entonces ahí es cuando el notario, como consejero y como abogado, tenemos la disposición de, antes de hacer un testamento, entrevistarnos con la persona. Y ahora por esto del COVID, estamos viendo, en mi caso, de la notaría, ver que cuando personas vulnerables, por edad o por salud, pues estamos viendo la posibilidad de mejor visitar los domicilios, en este caso el notario. Entonces, pues nosotros con toda la protección y todas las medidas de salud, yo lo que hago es primero entrevistarme con las personas, incluso hasta de manera telefónica, ¿eh? O sea, eso no está prohibido, porque muchas veces hablo con la persona y antes de que vaya a la notaría, muchas veces quieren llevar a una persona de 80 años. Y en la entrevista, pues yo me doy cuenta que no puedo otorgar testamento. Y muchas veces cuando les digo, oigan, a ver, pónganme el teléfono, está en su casa la persona, pónganme en el teléfono para escucharla, porque quiero hacer unas preguntas. Ah, es que no escucha bien. Entonces digo, bueno, una cosa es que tenga alguna deficiencia auditiva, pero a la hora de entrevistarnos con la persona, ya incluso en el vehículo, yo primero voy, ahora con el COVID nos ha cambiado la vida a todos, incluso en la notaría, yo a puerta cerrada dejo entrar una sola persona y si es comprador y vendedor o de una sociedad, sí les pido pues de que tomemos medidas de salud y de higiene total y hemos acondicionado una sala de firmas para poder atender de una manera sana hasta 6 personas. Ya si son más, pues prefiero explicarles muchas veces a personas que saturar la notaría. En el caso de los testamentos, viendo que la mayoría de personas que quieren hacer su testamento son mayores de 50 años, personas que ya tienen hijos, que ya tienen tal vez la preocupación de que están más cerca de llegar al paso trascendental que cualquiera de nosotros desde el punto de vista biológico. Y yo prefiero muchas veces atenderlos en el vehículo para entrevistarme con ellos, platicarles y de esa manera, previa entrevista, después agendamos la cita para ya ahora sí ponernos a trabajar. Porque yo creo que es importante cuidar mucho la salud de las personas vulnerables, porque el testamento, hacer un acto personalísimo y solemne, implica un contacto directo con el notario. Y al tener el contacto directo con el notario, pues debemos de ser muy responsables que al entrar a la notaría una persona, pues pone en riesgo su salud. Entonces, nosotros tenemos que tener la total probidad, el total cuidado e higiene para poder atender a una persona que nos visita en las instalaciones. Así es que, sin salirnos del tema, pues sí les comento que todos los notarios del estado hemos tomado toda la diligencia para poder hacer frente a esta pandemia en materia de testamentos, y los notarios estamos por ley y por convicción con la total disposición de acudir a cualquier llamado para hacer los testamentos.
digo, en mi persona incluso a domicilio para evitar pues cualquier riesgo mayor de adultos mayores o personas vulnerables. Les comento también, hablando de los testamentos, que hablábamos de la importancia de otorgar testamento y cuál es la certeza que nos da. Vemos que nosotros como notarios tenemos que informar al Registro Nacional de Testamentos los testamentos que otorgan ante nosotros las personas, los usuarios. Y nosotros damos un aviso que queda registrado en todo el país. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos la certeza de que los testamentos no solo van a quedar debajo de una almohada o debajo de un colchón o en una caja fuerte que quién sabe quién va a abrir. La ventaja o la certeza que da el testamento es que aparte de otorgarse y entregarse el primer testimonio, nosotros damos un aviso. Hay personas que dicen, ¿sabe qué? Aquí voy a dejar mi testamento, ahí luego vengo. No quiero que nadie sepa. Y muchas veces los herederos, los hijos, el cónyuge o la cónyuge es supérstite, dicen, creo que mi esposo, mi esposa no otorgó testamento. Y cuando van a iniciar la sucesión, que también les comento que se puede hacer ante notario, ahora que vemos que pues se está trabajando de una manera más restringida en nuestros juzgados, también les invito a que también exploren ustedes como profesionales, más como contadores que también son de rebote directo de cuando fallece alguien. Oye, vamos a hablar con el contador para que nos diga cómo está la contabilidad del fallecido. Pues también para que les comenten que en la notaría podemos asesorarlos y se puede hacer la sucesión con testamento o sin testamento, siempre y cuando no haya menores de edad y no haya conflicto. Si van de la mano mayores de edad y cónyuge supérstite o los que tienen derecho a la herencia, pueden ir a la notaría, a cualquier notaría del estado, y se puede iniciar el procedimiento para la transmisión de bienes con o sin testamento. Les comento ahora, hablando de comercial, veo que aquí en el chat me están preguntando algo. Bien, veo lo del costo. Y gracias por mencionarlo. Hablando de la campaña del mes del testamento, es de septiembre y octubre. En el mes del testamento, el costo por testamento es de 900 pesos masiva. Un testamento sencillo, me refiero que alguien dice, nombro herederos universales de mis bienes a mis hijos, a falta de alguno de mi esposa, quiero que sean mis hijos, y si mis hijos, alguno fallece, pues su parte será para los que conserven la aptitud de heredar o para los nietos. Ahí existen algunas posibilidades, pero es hablando de testamentos sencillos. Ya si alguien llega con un testamento que implica una complejidad de que haya legados, alguien que tenga 5 inmuebles, ahí ya tiene un costo distinto, pero también es un costo muy amigable. Igual les voy a hacer yo llegar algún tabulador que ya está publicado. Y algo también que es muy importante saber es de que Baja California es de los estados que tienen el costo por testamento más bajo. De seguro somos de los 4 estados en la República Mexicana que el costo por testamento es más barato. Porque en otros lugares los testamentos cuestan 4 o 5 mil pesos. Y aquí usualmente el testamento de honorarios son 1,900 pesos. Entonces vemos que sí, el notariado de Baja California, aunque se piense que cobran muy caro los notarios, sí estamos, yo creo que dentro de un margen muy responsable con la ciudadanía y a la mano de cualquier persona. Vemos también que algo importante para mencionar el mes del testamento es que en el gobierno del estado nos están cobrando, nosotros damos un informe, el que les decía, el informe de testamento. Entonces en este mes no se está cobrando el informe, entonces también el gobierno del estado está poniendo su granito de arena para
para motivar e incentivar esta campaña del mes del testamento. Aquí veo que me están haciendo otra pregunta. Pues miren, los requisitos para hacer un testamento, los requisitos para hacer un testamento ante notario, pues es que comparezca la persona mayor de edad con su identificación oficial y si gusta llevar testigos, muchas personas. La ley, el Código Civil menciona que puede ser con testigos a petición o a solicitud de la persona. Alguien dice, no, yo quiero tener testigos. Puede ser. Claro, hay casos donde la ley sí exige que haya testigos, pero en un caso habitual es solo la persona y el notario. Y si va a dejar legados, ¿qué quiere decir legados? Que dejo mi casa roja, mi casa amarilla, mi casa azul y mi casa color gris. Si la va a dejar a diferente persona, entonces los notarios necesitamos los documentos para poder precisar la identidad del inmueble. Si es un testamento universal de que el testador mencione, dejo todos mis bienes a todos mis hijos, o dejo a razón de un porcentaje al cónyuge supérstite o a mis hijos en tal o cual proporción de lo que haya, no es necesario llevar ninguna escritura. Entonces, nosotros sí preguntamos, como les digo, vía telefónica, que si tiene alguna idea de que si va a identificar inmuebles, pues que se lleve las escrituras. Y mucha gente ya tiene pensado, no, yo voy a dejar a mis hijos en partes iguales, ahí que se repartan. Ah, bueno, entonces ya vemos que no es necesario pedirle la documentación para que se haga el testamento. Aquí les comento, si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto, ¿eh? Aquí veo que también me están preguntando que en Guanajuato creo que se hace el testamento en el registro público. Aquí me están preguntando. Y antes aquí había el testamento hológrafo, que es también el que se otorgaba ante dos testigos en registro público. Pero a mi experiencia, y sin que suene a comercial, pues nos damos cuenta que el hacer el testamento ante el registro público, pues ha tenido algunas imprecisiones o algunas fallas. ¿Por qué razón? Primero, porque debe ser escrito de puño y letra. Ahí ya dejan fuera a las personas que no están en posibilidad de escribir o que no sepan leer. Porque yo puedo tener mis brazos rotos y estar enyesado. Sí sé leer y escribir, pero estoy en imposibilidad física temporal. Yo, en mi caso, no pudiera hacer un testamento de mi puño y letra. Y ante notario, alguien puede firmar a petición de él. El testamento otorgado en el registro público es por eso que fue derogado, porque pues no tenía ninguna ventaja o ninguna ayuda, ni para la ciudadanía, ni para nadie. Siendo yo muy respetuoso de los que piensen diferente, pero el testamento hológrafo pues tenía muchas fallas. Es por eso que únicamente está el testamento ante notario público. El testamento, como vemos por reciprocidad internacional, me están preguntando aquí que qué sucede si se tiene bienes en Estados Unidos y en México. Yo, hablando de la teoría del patrimonio, pues el patrimonio es universal. También vemos que es universal el estado civil. Si yo estoy casado en Estados Unidos y llego a Tijuana, pues yo sigo siendo casado. ¿A qué voy con este ejemplo? De que en el testamento es donde uno decide sobre todos sus bienes. Y por reciprocidad internacional, a mí me ha tocado adjudicar bienes en virtud de un testamento otorgado en el extranjero. Y por reciprocidad, si yo otorgo un testamento que diga que los bienes que están
en Estados Unidos o en otro país que se heredan de tal manera, ese testamento por reciprocidad internacional se tiene que ejecutar también en el país donde se encuentren los inmuebles. Entonces, en el caso de si hay bienes en Estados Unidos y en México, puede también asentarlos en su testamento. Pues no sé si hay alguna otra pregunta.